Buenos días a todos. Espero que todos nos estén escuchando bien. Buenos días Alejandra, buenos días Mariana. Básicamente voy a hacer un poco la presentación, después las voy a dejar a las chicas, que son las que van a informar bien sobre el manual. Principalmente me presento, mi nombre es Cecilia Garataili, vicepresidenta de la Comisión de Diversidad de ADEP. Esta comisión se conformó hace un poco más de un año a una creciente demanda por parte de los medios argentinos. Tenemos necesidad de identificar modelos propositivos a nivel local e internacional con el objetivo de implementar políticas de diversidad tanto en las empresas periodísticas como en el tratamiento informativo. Del año, desde la Comisión hemos trabajado en distintas formas para poder atender esta demanda. Hicimos capacitaciones y creamos una guía para periodistas que está basada en el tratamiento responsable de la violencia de género. Hoy en día nuestras audiencias y lectores nos demandan coberturas más minuciosas y responsables. Creemos que para esto es terminar con las construcciones simbólicas y de nuestras coberturas. Es por eso que nos apoyamos y celebramos hoy las iniciativas como la de la Fundación Caleidos. Este manual invita a los profesionales de la comunicación a cubrir y mirar la temática del embarazo, la maternidad y la paternidad adolescente de manera distinta. Esperamos que además de servir como una herramienta para los periodistas, también contribuya a erradicar las discriminaciones y prejuicios asociados a este tema. No tengo que decir, le doy la palabra a las chicas. Gracias, Cecilia. Bueno, mi nombre es Alejandra Cialaba, yo soy la directora de Fundación Caleidos y bueno, antes que nada obviamente quería agradecerles a todos la presencia, estar acá acompañando este lanzamiento y fundamentalmente agradecerle a Mariana Iglesias, por supuesto es un lujo tenerla acá. En unas 2 palabras quiero presentarla para poder dar comienzo al evento. Mariana Iglesias es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, ingresó a Clarín en 1996 y en junio de 2019 fue nombrada editora de género, la verdad que en un nombramiento que fue inédito tanto en Argentina como en América Latina, y trabaja desde entonces en la profundización de esos temas en el diario tanto impreso como en las plataformas digitales, proponiendo enfoques periodísticos para el tratamiento de estas temáticas. Hace 3 años recibió el premio Lola Mora, que le otorgó la Dirección General de la Mujer de la Ciudad, por transmitir una imagen positiva de la mujer que rompe con los estereotipos de género y promueve la igualdad. La verdad es que no podíamos tener nadie más adecuado y apropiado para acompañarnos en el lanzamiento de este manual que denominamos el Manual Periodístico para el Abordaje del Embarazo, la Maternidad y la Paternidad Adolescente. Gracias Mariana, gracias Cecilia por acompañarlos en este proyecto. Te quería agradecer Alejandra, quería agradecer también Cecilia por la invitación y por este manual. Te dejo continuar Alejandra, pero bueno, después tendremos un largo rato para charlar. Dale. Si les parece, para continuar, queríamos mostrarles un pequeño video de Fundación Caleidos para que entiendan cómo se enmarca nuestro trabajo y luego arrancamos con la presentación propiamente dicha del manual. Fundación Caleidos es una organización sin fines de lucro que trabaja desde el 2000 en la promoción y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes en relación a cuestiones de género, desarrollo infantil, educación y salud. Nuestra misión es la mejora de la calidad y condiciones de vida de la población en general, con especial énfasis en las generaciones jóvenes. Es por esto que nos abocamos a programas destinados a adolescencia y primera infancia, bajo una perspectiva de género y promoción de derechos. Este trabajo se desarrolla en torno a el acompañamiento a adolescentes que son madres y padres y a sus hijos e hijas, la sensibilización comunitaria a instituciones buscando que las mismas tengan una mirada empática hacia la adolescencia, la formación a quienes trabajan con adolescencia y primera infancia con el objetivo de transmitir conocimientos y una forma de trabajo sobre las temáticas que abordamos. ¿Cómo se modifican las vidas de los y las adolescentes y sus hijos e hijas?
la problemática que abordamos es la vulneración de derechos en las situaciones del embarazo no intencional en la adolescencia, así como la vulneración de derechos de los y las adolescentes que son madres y padres y de sus hijos e hijas. Los derechos vulnerados más importantes están enmarcados en el acceso a la educación, el acceso a los servicios de salud, la prevención de violencia. El abordaje de la Fundación se desarrolla a partir de 4 estrategias. 1. Con acompañamiento directo a adolescentes y niñas, trabajando en conjunto para restituir derechos que están vulnerados. 2. Sensibilizando a toda la comunidad para la promoción de los derechos alrededor de estas problemáticas. 3. Formando a otras instituciones y organizaciones a través de cursos y talleres con diferentes modalidades que permitan llevar adelante nuestras formas de trabajo en sus localidades y con sus propios beneficiarios. 4. La incidencia en políticas públicas nos permite llevar nuestras ideas y formas de trabajo a las diferentes áreas de gobierno, haciendo alianzas con otras organizaciones y participando en redes. Impacto en números. Desde el año 2003, acompañamos a más de 700 adolescentes que son madres y padres y a más de 540 hijos e hijas. Sensibilizamos a más de 4.600 adolescentes con talleres acerca de vínculos sin violencia, derechos sexuales y reproductivos y ESI. Formamos a más de 2.500 docentes y profesionales que están en contacto con la adolescencia y la primera infancia en temas como violencia, salud sexual y reproductiva, maternidad y paternidad adolescente, embarazo no intencional en la adolescencia y derechos. A pesar de las dificultades, 7 de cada 10 adolescentes que egresan del programa Jacairá regresan a la escuela o encuentran trabajo. Por otro lado, el 88,5% de las egresadas usa métodos anticonceptivos o no los necesita y casi la totalidad de los o las hijos o hijas asiste a la escuela y a controles médicos. Al tener como eje central la primera infancia y las adolescencias, abordar cuestiones que giran alrededor del embarazo, la maternidad y la paternidad en la adolescencia es crucial. La tasa de embarazos no intencionales en el país, así como la de adolescentes, mamás y papás, nos decidieron a reforzar nuestro trabajo de acompañamiento, restitución y promoción de derechos, incidencia política y formación. Bueno, un poco para contarles de qué se trata el proyecto Jacairá, como vieron en el video. Proyecto Jacairá es uno de los proyectos que lleva adelante Fundación Caleidos desde el año 2003, a partir de un acuerdo de colaboración con una fundación suiza que se llama Children Action, y desde ese momento venimos desarrollando un trabajo de acompañamiento a la maternidad y a la paternidad adolescente con sus hijos e hijas y también de sensibilización comunitaria. Contamos con 2 dispositivos distintos, uno ubicado acá en Ciudad de Buenos Aires, en Chacarita, en el barrio de Chacarita, donde tenemos un centro donde acompañamos a las mamás y papás adolescentes y sus hijos con un jardín maternal, y un dispositivo en Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, donde hacemos base en las organizaciones de la comunidad y también desarrollamos una red de acompañamiento a la maternidad y paternidad adolescente. Es importante en el trabajo que hacemos, como veíamos en el video, tanto el acompañamiento que busca restituir derechos que han sido vulnerados, como la sensibilización que busca promover derechos, dar a conocer los derechos y garantizar el cumplimiento de los derechos tanto de los adolescentes que son madres y padres, de los adolescentes en general y de sus hijos e hijas. Así que esto como un marco para entender que hace mucho tiempo, ya hay 17 años que trabajamos en estas temáticas, en la temática del embarazo, la maternidad y la paternidad adolescente, que conocemos de cerca las problemáticas, las temáticas, las vulneraciones de derechos que hay detrás de
este embarazo no intencional en la adolescencia, y por eso nos decidimos a desarrollar el manual que, bueno, nos gustaría junto con Mariana poder presentarles ahora. Alejandra, antes que nada quiero felicitarlas por el manual. Realmente es una herramienta importantísima para los periodistas, las periodistas, porque sabemos de la enorme responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de informar. Los medios construyen sentido, informan, en muchos casos educan también, ayudan a tener un pensamiento crítico sobre la sociedad, sobre las acciones, sobre las cosas que ocurren. Y sabemos que los medios pueden, a través de estereotipos o con palabras discriminadoras, imágenes sexistas, reproducir estos estereotipos que finalmente siguen reproduciendo la desigualdad histórica que tenemos mujeres, niñas, adolescentes en nuestra historia y que sabemos que debemos revertir. De eso hablamos cuando hablamos con un periodismo con perspectiva de género, ¿no? Entender esto, entender que la historia ha sido muy desigual para mujeres, niñas y adolescentes que hemos tenido que salir a conquistar cada uno de nuestros derechos, y se trata de entender eso, que cada periodista, que cada comunicador tenga muy presente eso en la cabeza a la hora de escribir cualquier nota que tenga que ver en realidad con cualquier tema, ¿no? Por eso decimos que el periodismo con enfoque de género debe ser transversal a todas las secciones de todos los medios, pero fundamentalmente el tema que estamos tratando hoy, que en general están involucradas muchas situaciones de vulneración de derechos, porque como bien dice el manual, que ya leí que está muy bueno, y ahora con Alejandra vamos a poder explicar mucho más. Cuando hay un embarazo no intencional, claramente ya hay vulneración de derechos, ¿no? O hubo abuso, o hubo falta de información, o no hubo un acceso adecuado a métodos anticonceptivos, o a una interrupción legal del embarazo, o a la educación. Bueno, en fin, múltiples motivos que hablan de vulneración de derechos, y esto es lo que hay que tener muy presente en la cabeza antes de escribir cualquier nota, pensar las imágenes, pensar el vocabulario que vamos a usar. Así que bueno, una vez más felicitar por esta herramienta que realmente es y va a ser muy útil. Gracias, Mariana. Bueno, el manual ya está subido en la página de Fundación Caleidos, si quieren buscarlo ahí ya tienen acceso y está disponible. La idea ahora era poder hacer un repaso, si te parece, Mariana, de los puntos clave del manual, como una síntesis, para que, bueno, después quien quiera pueda acceder al manual entero. Así que, bueno, en principio yo lo que quería era como contar un poco dos palabras de los números del embarazo no intencional en la adolescencia en Argentina, un poco para entender la dimensión de lo que estamos hablando. En Argentina aproximadamente 90.000 adolescentes tienen un hijo o hija todos los años. Es un 13% más o menos de todos los niños, niñas nacidas vivas que representa esto, es un porcentaje alto. Y en general las estadísticas muestran que 7 de cada 10 de estos embarazos en la adolescencia son no intencionales. Y si hablamos entre las menores de 15 años, esto sube a 8 cada 10 embarazos son no intencionales. Con lo cual, cada día casi 7 niñas menores de 15 años tienen un hijo, dan a luz. Son números que son importantes, hablan de una problemática que es necesario atender en nuestro país. A partir del aislamiento y de esta situación de COVID, se estima que más de 1 millón de mujeres podrían discontinuar el uso de anticonceptivos, y esto podría también llevar a unos 143.000 embarazos no intencionales más. Entonces creo que está bueno como medios, como editores, como periodistas poder entender la dimensión de esta temática que estamos hablando y ver cómo podemos abordarla de una mejor manera.
Sí, los números son, impresionan muchísimo, y si bien sabemos que en los últimos años han ido mejorando, todavía son números, y es feo hablar de números, ¿no? Pero todavía son cifras muy, pero muy altas, porque si nosotros pensamos que la cantidad de embarazos que terminan en nacimientos de menores de 19 años, ¿no? Cada año estamos hablando de 90.000, estamos hablando de unos 270, 280 por día. Y si estamos hablando que 7 de cada 10 son no intencionales, estamos diciendo que cada día 200 adolescentes tienen un hijo sin haber tenido ninguna intención, o, como vamos a explicar ahora, justamente vamos a pasar a ese concepto, ¿no? Que tal vez es el menos explicado, o el que está peor entendido, o el que está peor comunicado, por eso me interesa. Pero digo, 200 adolescentes por día. Si lo pensamos de esa manera, es tremendo. Bueno, y también mucho más tremendo esa otra cifra, ¿no? La de las 7 niñas por día que tienen todavía un hijo en Argentina. Es como increíble. Pero Alejandra, me interesa muchísimo, me parece que es el punto fundamental de por qué nos expliques, por qué se le tiene que decir, por qué los y las periodistas tenemos que hablar de embarazos no intencionales y no de embarazos no deseados, embarazos precoces, embarazos tempranos. Sí, en principio, por suerte, hay un acuerdo ya a nivel nacional como internacional de denominarlo no intencional. En esto también el Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que se denomina Planenia, más conocido, nos ayudó a denominarlo de una manera en el que el foco está puesto en la no intencionalidad, que lo que nos permite es sacar el foco de la mujer. No nos importa ya el deseo, si es deseado por la mujer, si es planificado, si hubo un error en la planificación, digamos, ya sacamos el foco de la mujer como responsable de ese embarazo y ponemos el foco en la vulneración de derechos. Cuando hay no intencionalidad, se entiende que hay vulneración de derechos, y esto lo que nos permite es poder trabajar en la prevención, porque si yo pongo el foco en la mujer y en su deseo íntimo de ser madre o no, estoy cerrando una puerta al trabajo sobre la prevención de las causas que nos llevan a tener tanto embarazo no intencional. Por otro lado, cuando hablamos de embarazo precoz o embarazo temprano, también estamos dando a entender que hay un momento oportuno para ser madre, y en realidad nosotros no queremos transmitir eso. No hay un momento correcto u oportuno para ser madre. El tema es que no sea producto de una vulneración de derechos. Sabemos que hay adolescentes, tanto mujeres como varones, que tienen un plan de ser padres a edades tempranas, entre comillas, y si el deseo existe y no hay vulneración de derechos, nosotros no tenemos nada que decir sobre eso. No es que está mal que haya un embarazo en la adolescencia, está mal que haya vulneración de derechos que lleven a ese embarazo en la adolescencia. Por eso, tanto nosotros como te decía, ya es un acuerdo por suerte general, la no intencionalidad pone el foco en la vulneración de derechos que hubo para que ese embarazo se produzca. Me parece importantísimo resaltar esto, ¿no? Lo mal que está o lo mal que se trabaja si generalizamos, ¿no? No se puede generalizar, porque como vos bien decís, a lo mejor es mínima, pero hay una cantidad de adolescentes que planearon tener un hijo, que es un deseo tener un hijo, y eso es muy respetable, y no hay que, ahí es cuando decimos que no hay que poner esta mirada prejuiciosa, discriminadora, generalizadora, homogeneizadora. Y hay otro dato que yo hace poco lo escuché cuando se debatía, ¿no? el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. 6 de cada 10 mujeres adultas tampoco planificaron sus embarazos. Entonces digo, lo resalto porque a veces tenemos como una mirada muy discriminadora hacia la adolescencia, ¿no?
como estos chicos, estas chicas que no saben lo que hacen, se descuidan, y bueno, no es y en general, no solo con este tema del embarazo, hay con un montón de temáticas adolescentes que solemos, que los medios y la sociedad y los medios también suelen prejuzgar, ¿no? Cuando se habla de temas de drogas, cuando se habla de pobreza, cuando se habla de delitos, hay como una mirada muy prejuiciosa que tenemos que empezar a cambiar, me parece, en general, porque son temas son derechos humanos que están vulnerados, y la adolescencia es una etapa de la vida sumamente especial, y eso yo también lo resalto de este manual, que lo dice claramente. Cuando se hable de embarazo en la adolescencia, pongamos en primer lugar que se trata de adolescentes, ¿no? No borrar esa parte tan importante que es fundamental. Y otra pregunta te hago, Alejandra, también, porque me parece que es importante que se puedan hablar de las causas, es como un círculo, ¿no? Las causas y las consecuencias del embarazo en la adolescencia, ¿no? ¿Qué factores que pueden provocar o causar o que haya mayores probabilidades de que haya un embarazo en la adolescencia, y a su vez que haya un embarazo en la adolescencia tiene consecuencias también? Totalmente. Sí, a ver, nosotros en general, las causas obviamente son múltiples y hay un montón de variables que se ponen en juego, pero identificamos algunas como muy recurrentes en el embarazo no intencional en la adolescencia. Por supuesto, tenemos el abuso sexual que hablábamos hace un ratito, digamos, las niñas menores de 15 años en general hay una correlación bastante directa entre abuso y embarazo no intencional en la adolescencia. Entonces, a partir, niñas menores de 13 años o menos, legalmente en nuestro país se supone que no pueden dar consentimiento, con lo cual, cuando no hay consentimiento, hablamos necesariamente de abuso. Y por eso hay una correlación tan directa entre menores de 15 que están embarazadas y el abuso sexual. Los últimos datos de UNICEF nos mostraba que el 63% de las niñas, de las víctimas atendidas por violencia sexual este año y en general, este año hubo un aumento grande, pero fueron niñas y adolescentes. Entonces, tenemos que entender que el abuso sexual es una causa muy importante en nuestro país del embarazo no intencional en la adolescencia. Estos son datos del Ministerio Público Tutelar, que además nos muestra que a partir del aislamiento se incrementaron un 48% los llamados respecto al año pasado. Con lo cual, el abuso sexual claramente es una causa importantísima para atender en esta problemática. Por otro lado, lo que se viene hablando hace bastante, la falta de educación sexual integral. Si bien hay un dato que a mí me impactó mucho también este año, fue que entre el 70 y el 80% de los niños y niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que fueron víctimas de abuso o que fueron testigos de abuso, se dieron cuenta a partir de haber tenido educación sexual integral. Pudieron identificar esos abusos a partir de haber tenido ESI. Entonces, realmente la ESI es un reclamo que tenemos que seguir haciendo, si bien los números y a partir, como decía antes, del Plan ENIA, se amplió muchísimo el alcance de la ESI en nuestro país, todavía hay percepciones muy diferentes entre los estudiantes y los directivos de cómo se está abordando la ESI. El 16% de los estudiantes más o menos dice que sí, que hay un abordaje integral en su escuela de la ESI, mientras que el 77% de los directivos cree que hay un abordaje transversal. Yo creo que todavía es una caja un poco negra lo que sucede dentro de la ESI y no hay un abordaje conceptual y transversal de la ESI que permita no solo hablar de métodos anticonceptivos, sino que
permita tomar decisiones informadas, que permita entender cómo tengo que cuidar mi cuerpo, cómo tengo que decir que no cuando algo no quiero, o que puedo decir que no cuando algo no quiero o no puedo. La ESI es una herramienta realmente muy potente que permite también derribar prejuicios, como hablabas vos antes, estereotipos, y realmente nosotros en nuestro trabajo cotidiano nos encontramos muchas veces con adolescentes que se quedaron embarazadas o padres también, mujeres y varones, en esto es lo mismo, porque realmente no sabían, no tenían información, no habían tenido educación sexual integral, desde que no conocían métodos anticonceptivos hasta me dijeron que me tenía que cuidar con ruda, y eso ya no puede seguir pasando en nuestro país, realmente. Creo que ahí es una de las cosas que nosotros le pedimos fuertemente al periodismo, que nos siga acompañando en este reclamo por más ESI y ESI para todos, porque realmente es un punto clave en el embarazo no intencional en la adolescencia. Sí, yo creo Después, en este punto también que dale. perdón. Sí. No, me parece, digo, esto que de la ESI, que vos también resaltaste que este año fue complicado, ¿no? Sabemos que fue complicado este año porque al no ir a las escuelas o estar las escuelas cerradas, no solo el tema de la ESI, que ya era difícil de por sí, en este contexto se volvió mucho más complejo, ¿no? En las clases de esta manera, digamos. Y además porque por otro detalle que decías vos también, que no es para nada menor, que muchos chicos y chicas han podido denunciar abusos a través de la ESI y muchas veces también es en las escuelas, en los espacios en los que los chicos pueden hablar, con referentes adultos mayores que de escuelas, clubes barriales, ¿no? Porque justamente sabemos que 7 de cada 10 abusos ocurren en los propios hogares. Entonces, por eso necesitamos educación sexual integral que venga por fuera de la familia. Si bien la familia, por supuesto, tiene todos sus derechos a educar, hay una educación sexual integral que tiene que ver con derechos de los niños, niñas y adolescentes a recibir esa información. Y yo creo que en este sentido hacen falta no solo que el periodismo siga diciendo que debe darse la ESI a nivel obligatorio, porque es una ley que no se cumple o se cumple mal, sino que debería haber más campañas, ¿no? Más bocas de entrada también de información por televisión, redes sociales, debería haber más, digo, pensando en este contexto también y de que pueda llegar a prolongarse un poco más. Totalmente. Creo que también esto que hablábamos, que relacionado con la ESI, las dificultades de acceso a métodos anticonceptivos, la realidad que los relatos de los y las adolescentes permanentemente tienen que ver con que por ahí se acercan a un centro de salud y o no respetan sus derechos porque los hacen ir con un adulto o no les explican la cantidad de los distintos métodos para que ellas puedan elegir, o directamente realmente no hay mucha disponibilidad de métodos de larga duración, que sabemos y está probado que en adolescentes son los que mejor funcionan, porque como mencionabas vos hace un ratito, estamos hablando de adolescentes en primer lugar, y los adolescentes de todos los sectores sociales y países y demás son menos constantes, les cuestan más los hábitos, son adolescentes, entonces tenemos que también ofrecerles aquellos métodos que sean mejor para ellos, y realmente hay dificultades en el acceso, no solo a la información, sino también a los métodos propiamente dichos. Y ahí es donde también les pedimos a los medios que nos ayuden realmente a difundir cuáles son los derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos que tienen los y las adolescentes, porque esto es una clave también una clave para poder disminuir estos porcentajes que estamos hablando.
Realmente, digo, en general no es muy sabido, pero los adolescentes, adolescentes de 13 años o más ya pueden ir sin un adulto a tener una consulta médica, a pedir un método anticonceptivo, a pedir un anticonceptivo hormonal, o la llamada pastilla del día después, incluso acceder a la ILE si están dentro de las dos causas grandes que permiten hasta ahora, por lo menos, la interrupción legal del embarazo, que tiene que ver con riesgos grandes de la salud o con una violación. Hay todavía mucho por difundir en términos de derechos sexuales y reproductivos para garantizarle estos derechos a los y las adolescentes. Muchas veces, como les decía, incluso, hay una mirada también muy prejuiciosa o moralista todavía en nuestro país en muchos lugares. Entonces hay veces que, se juega más la mirada del profesional que los atiende, que cree que es mejor que vayan con un adulto, cuando a veces ese adulto no existe, o cuando a veces el pedirles que vayan con un adulto hace que no vuelvan, y eso termina en un embarazo no intencional. Entonces vincularía mucho la ESI también con un pedido de mayor difusión y mayor conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, no reproductivos también, de los y las adolescentes. Sin duda, sin duda. Y estas trabas yo he escuchado muchas historias de chicos y chicas que se enteraron de alguna manera que tenían el derecho a ir a un hospital a pedir un método anticonceptivo y que no estaban marcados los lugares donde debían dirigirse, o estaban muy a trasmano, o tenían que pasar por un montón de lugares. Eso parecen detalles menores y no lo son. Son trabas que se van poniendo y que van obstaculizando este derecho que, como vos bien decís, a partir de los 13 años cualquier adolescente puede ir y solicitarlo, pero también, y hay que decirlo, es la mirada prejuiciosa de muchos profesionales de la salud y también todavía de muchos padres y madres, ¿no? Como que en algún punto ocultan mucha información. Por eso me parece que más allá de eso, los adolescentes, las adolescentes tienen derecho básicamente a estar informados también. Y en este sentido, me gustaría que podamos ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque un embarazo en la adolescencia también genera consecuencias. Sí, sin duda. Más, si pensamos en un plazo mediano o largo, realmente las consecuencias tienen que ver con menores posibilidades de terminar la secundaria. En general, es causa y consecuencia, pero la realidad es que la permanencia en el sistema educativo es un factor protector contra el embarazo no intencional, y tenemos que entenderlo así, y tenemos que abogar muchísimo por la permanencia de los y las adolescentes en el sistema educativo. Un 50% de las adolescentes que se quedan embarazadas en general ya había dejado la escuela. No es que me quedé embarazada y dejo la escuela. Un 50%, el camino es inverso, dejé la escuela. Nosotros creemos que hay una falta de proyecto personal que hace que se cubra muchas veces con la maternidad. Pero de alguna manera, también una vez que se quedan embarazadas, el porcentaje de adolescentes que puede terminar la escuela es muy bajo. Entonces, la UNFPA ahí tiene un documento muy interesante de consecuencias del embarazo no intencional que muestra que el 38% de las madres que son madres menores de 20 puede terminar la escuela versus un 55% de las madres que son mayores de 20. O sea que baja realmente mucho la posibilidad real de terminar la escuela. Esto también termina en menores posibilidades de inserción laboral. O sea, realmente parte de las consecuencias tienen que ver con un círculo vicioso en términos de la inserción laboral, la pobreza, porque una cosa va llevando a la otra, no pueden terminar la escuela, tienen menos posibilidades de inserción laboral o trabajos más precarios, y de alguna manera se reproduce el círculo de la pobreza. Entonces creemos que la posibilidad de garantizar y abogar por la permanencia en el sistema educativo y poder generar también un sistema educativo más amigable
para los y las adolescentes que son madres y padres y darles la oportunidad. Nosotros siempre tratamos de decirlo, digamos, no es que la adolescente no pudo terminar el secundario, sino que hubo un sistema educativo que no fue capaz de alojar a esa adolescente para que pueda terminar su escolaridad, porque realmente hay algunas provincias y algunos municipios que tienen programas que están buenísimos para el acompañamiento a la maternidad y paternidad adolescente y otros que no. Entonces, en los que no, la realidad es que quedan muchos chicos en el camino y creo que esas consecuencias son muy importantes a nivel sociedad, digamos, no solamente para esa persona en particular que ha sufrido vulneración de derechos previo al embarazo y que todavía se prolonga y sufre más vulneración de derechos una vez que ha sido madre o padre. Acá me parece, en este punto, yo resaltaría también varias cuestiones que tienen que ver, uno, que quede claro y entender que los adolescentes tienen derecho al estudio, es un derecho estudiar y así tenemos que exigirlo. Entonces, como bien decías, las escuelas, los colegios tienen que poder alojar, recibir y hacer todo lo posible para que estos adolescentes puedan seguir con su educación. Y en este punto quiero decir otra cosa que me parece importante, que hay como un imaginario de cuando hablamos de embarazo, a mí me gusta decir más en la adolescencia que adolescente, ¿no? Es como el embarazo adolescente queda como un tema, es como decir abuso infantil, que estamos tratando de derribar esa manera de nombrarlo. El embarazo en la adolescencia, enseguida instintivamente pensamos en una chica, ¿no? En una adolescente. Muchos medios todavía cometen el error, también para mi gusto, de poner una foto de una panza de una chica adolescente, y entonces limitamos la maternidad en la adolescencia a las mujeres, ¿no? El varón queda totalmente afuera del cuadro, y lo digo específicamente porque un varón adolescente, padre, también debería poder adolescente vayan a estudiar, también tiene que estar contemplado este lugar del estudiante varón adolescente, porque también deberíamos empezar a contemplar la obligación y la necesidad de que los varones se hagan cargo de la educación, la crianza y el cuidado de sus hijos. Y en esto tomo este tema enorme que por suerte ya está puesto sobre la mesa, que es el de las tareas de cuidado, ¿no? Que es difícil que se entienda, pero me parece que ahora se están terminando de entender cómo se relacionan estas tareas de cuidado, estas tareas de crianza hogareñas, que durante toda la historia han sido como tomadas con una actitud sumamente positiva, que por un lado lo son, pero no hacíamos el hincapié en que esta tarea solo la hacíamos las mujeres, sin ningún tipo de remuneración, y en este sentido esto nos ha limitado durante muchísimos años a estudiar, a poder ir a la universidad, ni hablar de hacer posgrados, maestrías, ¿no? Y entonces en estas limitaciones siempre estamos como abajo del nivel educativo del varón, que llega a mejores puestos, mejores cargos, mejores salarios, y todo ese círculo, como decías vos, interminable. Incluso acá también entra la violencia de género, porque una mujer que no pudo estudiar, que no pudo trabajar, que no tiene un sueldo, no tiene dinero, esa mujer es dependiente, no es independiente, es dependiente. Y la mujer que depende es una mujer que muchas veces se somete, es violentada y lo tiene que aguantar.
porque no tiene otra salida, no tiene otra entrada económica como para alimentarse y alimentar a sus propios hijos. Así que me parece que está bueno que podamos entender esto como todo un círculo, ¿no?, de causas y consecuencias que están absolutamente relacionadas y que tengamos todos estos datos y todas estas realidades, digamos, en la cabeza a la hora de hablar del embarazo en la adolescencia. Totalmente, la verdad que el tema de los estereotipos y los prejuicios, la violencia de género, claramente es un tema por el que nosotros trabajamos mucho y que, como vos decís, es un círculo, y es necesario también empezar a pensar y continuar reclamando por la red de cuidados y espacios de primera infancia que le permiten a la mujer muchas veces retomar su escolaridad, poder insertarse laboralmente, digamos, sin una red de cuidados. Por supuesto que abogamos porque los varones se hagan cargo y participen, no ayuden en la crianza, sino participen como responsables, al igual que la mujer, de la crianza de los hijos, pero también está bueno pensar en un Estado que pueda garantizar una red de cuidados apropiada para los niños en la primera infancia. Exactamente, porque lo que ocurre es que las mujeres están armando sus redes, ¿no? Pero son redes de mujeres. Es como, entonces la adolescente cuida a las hermanitas y si la adolescente tiene que salir, entonces aparece la abuela o siempre hay una tía o está la vecina, ¿no? Siempre terminamos armando estas redes de mujeres. Las mujeres son las que se siguen quedando en las casas con todo esto que acabamos de decir. Me parece que está bueno tener todo el panorama completo en la cabeza a la hora de abordar estos temas. Y Mariana, quería hacerte yo una pregunta. En principio, antes de hacerte la pregunta, si quieren ir mandando preguntas para que podamos contestar y demás, está habilitado, mándenos las preguntas que las vamos a ir leyendo. Ahora, después de este cierre, viene un pequeño espacio de preguntas y respuestas, así que si nos quieren ir mandando las preguntas, háganlo. Pero quería preguntarte, ¿cuál es, mirando a los periodistas y bueno, ¿qué preguntas te parece que debe hacerse un periodista antes de abordar una de estas, de una noticia de un embarazo? Algunas cosas fuiste diciendo, por eso me parece importante como hacer un pequeño resumen sobre, bueno, ¿qué nos tenemos que preguntar antes de escribir una noticia o hacer una noticia sobre un embarazo en la adolescencia? Bueno, a ver, hay múltiples cuestiones. Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos las y los periodistas ante cualquier nota es, uno, si tiene sentido darla, o para qué la damos, ¿no? Porque, a ver, hay muchas veces que el periodismo aún se sigue metiendo en historias personales, historias privadas, que no tienen ningún interés social, ni ciudadano, y a mí me parece que eso no tiene ningún sentido, es contraproducente, es vulnerar derechos. A veces yo estoy en contra de muchas historias que se hacen en particular en cuanto a dar información, ¿no? A revelar identidades, ¿no? No olvidemos que estamos hablando muchas veces de niños, niñas y adolescentes y que hay que preservar sus identidades, más allá que ellos que quieran aparecer y que quieran mostrarse, digamos, son niños y nosotros tenemos que cuidarlos. Y muchas veces también pasa, que eso es como una gran pregunta que nos hacemos, muchas veces aparece una mamá, aparece un papá que quiere contar la historia por X motivo de su hijo, su hija, ¿no? Y entonces aparece la foto con el bebé a UPA y quiere hablar. Y nosotros como profesionales ahí también tenemos que evaluar si está bien dar esa noticia, si está bien mostrar esa foto, esa imagen, porque hay padres y madres que no están informados como deberían, no por culpa de ellos, por supuesto, sino porque a veces no hay acceso a la información, ¿no? Es como decía Silvio Rodríguez, el saber no puede ser lujo, digamos.
no todas las personas tienen las mismas posibilidades de estar informadas, pero nosotros que somos periodistas sí lo estamos y sí sabemos sobre las consecuencias que puede traer incluso una nota publicada en un medio masivo, alguien que aparece en la televisión, ¿no? Las consecuencias no siempre pueden ser positivas. Entonces, ahí es donde tenemos que pararnos previamente, decir, ¿tiene sentido contar esta historia? ¿Tiene sentido mostrar esta nena? ¿Tiene sentido mostrar esta adolescente, esta panza? Me parece que antes es primordial para mí ese ejercicio de introspección y preguntarse realmente si tiene un sentido social. Una vez que suponemos que sí, me parece que ahí nuestra función como periodistas y nuestra función, reitero, me parece que es fundamental, es también para mí es muy básica, es recordar una y otra vez los derechos que tenemos, ¿no? Los derechos que tienen las personas, las mujeres, los varones, los niños, las niñas, las adolescentes. Si una persona no conoce sus derechos, difícilmente puede reclamarlos. Entonces, tenemos que todo el tiempo reiterar, informar cuáles son nuestros derechos, cuáles son los derechos de cada etapa, de cada etapa esto de la niñez, la adolescencia, y así poder reclamar. Y además, decir quién es responsable de que se cumplan estos derechos, ¿no? Porque cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, damos por sentado que los padres y las madres son responsables, tienen obligaciones. Pero no siempre ocurre eso. No todos los padres y las madres son responsables, porque no tienen la posibilidad, tampoco estoy juzgando a esos padres y a esas madres. No tienen responsabilidad, no tienen la información, no han tenido el acceso, ¿no? a saber un montón de cosas. Pero nosotros sí debemos resaltar y subrayar quién es responsable. Esto que decimos siempre, el Estado es responsable. Bueno, el Estado es responsable, y más de los niños, niñas y adolescentes. Por eso hay montones de instituciones de protección de niñez, entonces tenemos que averiguar ante cada tema cuál es la institución responsable en esa localidad, en esa provincia o directamente en el Estado nacional, ¿no? Entonces recurrir y ver qué ley ampara a estos chicos, qué es lo que se está cumpliendo, qué es lo que no se está cumpliendo, qué derechos tienen, qué derechos están vulnerados. Me parece que todas esas cosas son las que tenemos que plantearnos y tener en la cabeza ante una nota que implique o que implique la participación de un niño, una niña o un adolescente. Sí, totalmente. Bueno, si te parece, Mariana, que vayamos contestando algunas preguntas que fueron llegando. Dale. Una de las preguntas es, bueno, tiene que ver con bueno, son en general van a ser para vos, pero ¿qué cambios notás en el tratamiento de estos temas a través de los años? Bueno, por suerte, yo soy muy optimista. Me parece que a partir de la enorme visibilización que estamos dando de todos los temas de género en los últimos años y a partir de todas estas capacitaciones que estamos asistiendo y dando sobre violencia de género y perspectiva de género, se ha mejorado muchísimo, hay otra conciencia, está esta conciencia del enorme poder de los medios en la reproducción de las desigualdades, ¿no? Y las violencias. Me parece que hemos avanzado. Todavía falta, por supuesto, porque lo que está ocurriendo es que, como yo estudié hace muchísimos años y estudié en la facultad y estudié en aquel momento en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, casi una carrera de avanzada, ¿no? En los 90, pero no aprendíamos nada de género, no hablábamos de género, no era un tema, no estuvo presente en nuestra formación. Por suerte ahora, ya en las universidades, en los terciarios, se está aprendiendo, está habiendo formación en género para las colegas y los colegas que se están formando, pero lo que ocurre en general es que los periodistas que estamos en los medios hoy trabajando no hemos tenido formación. Entonces, por eso está bueno que hayan estas capacitaciones, está bueno que existan estos manuales
para ir aprendiendo lentamente. Me parece que lo que ya aprendimos, o por lo menos en el diario, en Clarín, donde trabajo yo, tenemos muchísimo cuidado con las palabras que usamos, con las imágenes que usamos. Tratamos de, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, evitar esas imágenes. No en todos los casos, por supuesto, ¿no? Hay historias muy, muy lindas con chicos y chicas de protagonistas, porque también se trata de darles voz y de que hablen y que puedan opinar, ¿no? Porque los chicos, al final, si no, siempre somos los adultos los que estamos hablando por ellos y ellos no tienen voz. Está bueno darles voz. Pero como en general los niños, niñas y adolescentes no tienen voz en los medios, a no ser que sea una mala noticia, entonces que eso todavía hay que revertirlo, ¿no? Hay muchas miradas estigmatizantes que han surgido incluso de los medios. No nos olvidemos que este mote del pibe chorro, por ejemplo, se generó en los medios de comunicación. Esa mirada no se puede permitir más. No podemos hablar de esas miradas. Tampoco, yo no estoy de acuerdo en esto de cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes en situaciones más vulnerables o en situación de pobreza o de marginalidad, se ponen fotos o imágenes o se acompañan con videos con músicas como muy tremendas y con imágenes que también pueden ser sumamente estigmatizantes. No me parece para nada que eso ayude. Otra cosa que estamos tratando de avanzar es en desterrar el uso desterrar la palabra menor, ¿no? Sí, total. Sí, eso cuesta porque está muy, muy... Y yo siempre digo lo mismo, en general todavía ocurren muchos errores en los medios, pero la verdad que lo que hay que decir es que la gran mayoría de estos errores no es maldad, sino que hay cuestiones que están muy naturalizadas, más allá del desconocimiento ante determinados temas, hay cuestiones naturalizadas que enseguida salen, ¿no? En lo del menor. Pero bueno, pensemos de dónde viene el término menor. El término menor es un lenguaje utilizado por la policía, las fuerzas de seguridad y muchas veces también en el Poder Judicial, ¿no? Porque se tratan justamente de causas. Y cuando un niño, una niña, un adolescente entró en una causa es que un problema hay, ¿no? Entonces, ya sea desde el Poder Judicial o desde las fuerzas de seguridad, esa palabra menor remite a algo que seguramente no va a estar bueno. Entonces, y aparte le quita el peso del sujeto, ¿no? Porque si nosotros entendemos que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, son sujetos en sí mismos. Si nosotros decimos el menor en sí mismo no es nada. Menor es algo en relación a un mayor. Entonces, siempre sería como alguien en relación a otra persona y el mayor acá sería el sujeto importante y el niño, niña, adolescente sería el que solo es el menor con respecto al sujeto importante. Con lo cual, bueno, por múltiples motivos, y aparte cuando hablamos de menor no estamos, ¿de qué estamos hablando? Porque entre un bebé y un chico de chica de 18 años, las realidades son absolutamente diversas y entonces ahí estamos metiendo a todos en una misma bolsa, ¿no? Así que bueno, nada, eso cuesta. La palabra menor es realmente una palabra a desterrar. Ojalá dentro de poco podamos no leerla más ni escucharla más en un medio de comunicación. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. No sé si yo estoy teniendo algunos problemas con la conectividad, no sé si me escuchan, pero una de las preguntas que llegó tenía que ver con que no se debe decir más abuso sexual infantil y la pregunta es cómo debe decirse ahora. Sí, estamos tratando de cambiar las maneras de decir abuso sexual infantil, trabajo infantil, embarazo infantil, prostitución infantil,
porque también a lo mejor es una cuestión semiológica o de imaginario. Cuando usamos la palabra infantil, remite a lo infantil, es como un juego de niños, ¿no? Y un juego de niños es algo simple, fácil, lindo, incluso positivo, divertido, es como un juego infantil. Algo infantil es lindo, un cumpleaños infantil es lindo. Y no, esto no es infantil, el abuso, ni la prostitución, ni el embarazo, ni el acoso. Entonces, lo que tratamos de hacer es de decir contra, ¿no? Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Es como cambiar las fórmulas, como cambiar la manera, es algo que es en contra de los niños, niñas y adolescentes. No es infantil, es un término que ha quedado viejo y el problema, lentamente esto también se está cambiando, yo lo veo, en las notas se está cambiando. El enorme problema que se nos presenta a los periodistas, sobre todo los de gráfica, son los títulos, ¿no? Porque si tenés que titular con que desbarataron una banda que tenía material de prostitución, entonces ahí vos decís, ¿y qué pongo? En el título contra niños, niñas y adolescentes queda como una cosa enorme que se cae, que no entra en las maquetas, digamos, y complica, pero bueno, hay que tratar de buscarle la manera o darle la vuelta para tratar de no decirlo más de esa forma. Y yo también, hablando de esto, me acordé que trato de, para hablar del lenguaje, tampoco decir solo más niño, porque claro, no estoy diciendo, se ha armado mucho lío, ¿no? Con esto del lenguaje inclusivo que muchas personas minimizan o reducen solo al uso de la letra E. No se trata solo de eso, se puede ser inclusivo sin usar la E, pero tenemos que incluir a niños, niñas, ¿no? Entonces, digo, este año se armó, por ejemplo, fue una discusión el tema del Día del Niño, ¿no? Sí. Bueno, entonces se propuso desde la CENAF, se propuso que sea el Día de las Infancias. Y porque, bueno, infancias hay muchas, son diversas, son múltiples, ¿no? Entonces, bueno, el Día del Niño, la niña, el niñe. Pero bueno, en los medios se planteó que en los buscadores, ahora que los medios digitales son mayoría y existen estas cosas nuevas que llaman SEO, que son buscadores, ¿no? Y cómo se buscan más. La explicación es que la gente buscaba Día del Niño. Y que si se ponía el Día del Niño se iba a leer más, se iba a buscar más. Entonces, esos son los problemas o los dilemas que nos encontramos en este momento, ¿no? Entonces, vos preguntás y decís, bueno, ¿qué es más importante a lo mejor? ¿Que me lean más o de a poco vamos dando vuelta o vamos cambiando el uso del lenguaje, vamos incorporando, ¿no? Se trata de incorporar justamente, ¿no? El Día del Niño, para mi gusto, sigue invisibilizando a las niñas y a estas otras infancias que existen, que están, que son reales y que no se nombran. Totalmente. Bueno, hay una última pregunta que ya está bastante respondida, simplemente por si querés agregar algo más, que dice, me estoy formando como periodista y quería preguntarte a vos, Mariana, si tenés algún consejo para darle a alguien que hoy se está formando, para cubrir mejor o más profesionalmente los temas de género. Bueno, a ver, yo creo que hay que formarse, hay que capacitarse. Hay muchos materiales que están circulando en materiales académicos, papers. Desde los propios medios tratamos de hacer notas más de fondo. Yo siempre digo algo y ojalá podamos tenerlo. Los medios de comunicación, si bien están trabajando permanentemente sobre la urgencia, en el último minuto, trabajamos muy rápido, nada va a cambiar
nada va a dejar de ser, no van a bajar los femicidios, ni las violencias, ni los abusos, ni las violaciones, si no podemos también hacer un periodismo de profundidad, un periodismo de análisis, un periodismo que cuestione, que pregunte, que hable con especialistas. Si nos limitamos a publicar un femicidio por día, vamos a seguir teniendo un femicidio por día. Tenemos que poder parar y preguntarnos por qué hay un femicidio por día en 2020 en Argentina, ¿no? Es una cosa inadmisible. ¿Por qué 7 nenas por día siguen teniendo un bebé en Argentina? Es otro tema inadmisible. Eso es lo que tenemos que parar, plantearnos, bueno, a ver, ¿dónde? Y esto es profundizar. Y digo esto porque en esto de poder analizar y profundizar, dentro de muchos espacios periodísticos, dentro de muchos medios, hay muchos análisis con perspectiva de género que tienen que ver con las infancias, ¿no? Con temas de niñez y de violencia de género, de diversidades. Hay muchos materiales y muchas colegas que ya están trabajando y escribiendo permanentemente sobre estos temas y también sobre esta formación de comunicadores y comunicadoras. De a poco se están armando redes, hay cada día más talleres. Yo sugiero ir buscándolos, conectarse, escuchar, porque así entre todos y entre todas vamos a ir cambiando esta manera de informar. Todos queremos hacer un periodismo no solo con enfoque de género, sino con un enfoque de derechos humanos. Finalmente, acá no se trata de un tema de mujeres, no se trata de un tema de adolescentes ni de niñas. Es un tema que mejora a toda la sociedad, a todas las personas. Nos hará mejor a todos y todas y todes tener un mejor periodismo. Así que eso, seguir formándose y capacitándose. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya cerrando este lanzamiento. La verdad es que, bueno, en principio a todos quienes nos acompañaron en este lanzamiento del manual periodístico para el abordaje del embarazo, la maternidad y la paternidad adolescente, muchas gracias. Estamos a disposición como fundación, están todos nuestros datos de contacto, si tienen preguntas, consultas, si creen que podemos acompañarlos de alguna manera en el abordaje de estas temáticas, Fundación Caleidos está a disposición para eso. Agradecerte, Mariana, la verdad, un lujo tenerte en esto, acompañándonos en este lanzamiento que para nosotros es realmente muy importante. Y por último, pedirles si pueden completar la encuesta, que van a encontrar ahí un botoncito para poder completar una encuesta sobre el evento, que nos permita también entender, bueno, mejorar obviamente nuestra tarea, pero también entender si tienen algunas otras necesidades y si nosotros podemos colaborar de alguna manera también con ustedes, comunicadores, periodistas, editores, en el tratamiento de estas temáticas. Así que si se toman un minuto, porque es muy cortita, para completar la encuesta, se los agradecemos muchísimo. Así que, bueno, de nuestra parte nada más. Mariana, de vuelta, la verdad que sin vos no hubiéramos podido hacer el evento, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, felicitaciones por el manual una vez más, gracias a DEPA por esta organización. Y quiero decir una última cosa, justamente por esto. Una última recomendación. Cuando estamos hablando, cuando tenemos que carar una nota que involucre a niños, niñas y adolescentes, un consejo muy básico que es para mí muy útil, a mí me ha servido siempre, es justamente consultarle a las personas que saben. ¿Y quiénes son las personas que saben? Bueno, Alejandra, la Fundación, UNICEF, el Ministerio Público Tutelar. Ahora tenemos una defensora de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Siempre hay especialistas y fundaciones y organizaciones y organismos del Estado con profesionales muy idóneos que van a ser los que nos van a dar las mejores herramientas para comunicar con un enfoque de derechos. Buenísimo. La verdad que sí. Muchas gracias.
quiero cerrar agradeciéndole también a Química Eventos, que hizo este maravilloso evento, la estética, todo, la verdad que agradecerles a ellos también, a DEPA, como vos decías, y a Johnson Johnson, que fue un gran artífice para que esto sea posible, que nos ayudó con un programa que ellos tienen pro bono, para que podamos llegar a fin de año pudiendo lanzar este manual. Así que gracias a todos los que participaron, y cualquier cosa, como decía Mariana, estamos a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos. Chao, gracias.